Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Estamos llegando al final del tiempo pascual. Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Cristo vivió su misión en nuestra historia y ahora comparte la gloria del Padre intercediendo por su pueblo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, al ascender junto al Padre, no nos deja solos. Promete enviarnos al Espíritu Santo, cuya fiesta celebraremos el próximo domingo, contemplando la gloria del resucitado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo toda la atadura de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo celebramos la gran solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. El significado tan importante que tenemos que entender, queridos amigos, es que somos nosotros ahora quienes vamos a continuar los Alter Christi, a construir el reino de Dios aquí en la tierra, en el mundo. Dios ahora vuelve a subir al cielo, pero nos deja a nosotros para que sigamos con este evangelio, con la buena noticia, que podamos expandir, predicar, anunciar esta buena noticia para construir ahora ya nosotros el reino de Dios en nuestra comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Ore por Yahu, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo.
hará. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, Te bendecimos te adoramos, por tu inmensa gloria. te glorificamos, Te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Señor, Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial, Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía.
y durante 40 días se les presentó y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y los constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he indicado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es, ¿verdad? Este evangelio, la conclusión, ¿verdad? Del evangelio de San Mateo, que como siempre todo evangelio tiene un final con una teología bíblica que se nos ofrece, como conclusión, sobre todo la evangelización. Pablo dice: ay de mí si no evangelizara. Aquí está el mandato, a la comunidad. Ciertamente que San Mateo se escribe mucho después de lo que Pablo escribe como una carta a la comunidad. Aquí nosotros estamos encontrando el decir de Jesús en boca de la comunidad que ha madurado y que ha trabajado. Y más aún porque es San Mateo que escribía a una comunidad que conocía muy bien el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, que conocía muy bien a los profetas, que conocía muy bien esta historia de salvación peñan de Yara. O me ema de cuello becuera lleva peñan de Yara, o cuaoma de cuello becuera goan o ñamindu uy cuena guapo calculado pensapona y bueno, esto es lo que el Señor nos pide. Pero en esta narración vamos encontrando algunos detalles. En primer lugar, los 11 discípulos. 11, 12 vacué, universalidad 11, quiere decir que la entero etea o ñajina upeperae. La entero etea la ojendupona vacué, la oyepoponan vacué, las enviaporae de los 12 de la universalidad. Quiere decir que hay aquí siempre algunas situaciones, queridos amigos, que nos hace pensar que estamos dentro de un caminar humano, dentro de un caminar del mundo, dentro de un caminar en que vamos a encontrarnos, como el mismo Evangelio dice, y aquí estaba también el traidor, la llana Evangelio. Pero nosotros miramos un poco más y decimos, dentro de nuestras limitaciones, el hombre que traiciona en realidad el querer de Dios. Porque entero de teago ya con la inteligencia, libertad, voluntad y capacidad, amar y la lleva como mundo a pere, pero no vinimos, querido, en este mundo para robar o para ser corrupto o para hacer las cosas malas. Pero sin embargo, que en este caminar, las tentaciones, Génesis capítulo 3, versículo 5, si comes de este fruto, serás como Dios. Entonces, muchas veces va a acá, ayer. Y algunos se consideran dioses. Se mandó a Monseñor Gabriel, ahí en Puerto Limpo, él decía Gabriel Escobar, que muchos se consideran pequeños dioses, y pequeños dioses se consideran. Pues se la manda, se con la poder, se la copia, o sea, son pequeños dioses, ¿verdad? Y así también nosotros, queridos amigos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, muchas veces el famoso, el país, se abre la ea, vea la alea. No, queridos amigos, sino que aquí nosotros dentro de esta humildad tenemos que reconocer que estas son las limitaciones del hombre y de la humanidad en todo caso. Pero aquí nos encontramos 11 discípulos y volvemos a Galilea. Volver a Galilea de Jerusalén. En Galilea me encontrarán la Galilea, con el llamado que hizo a los 4 primeros discípulos a orillas del lago de Galilea. Y comienza esta misión, esta etapa de evangelización.
Pero ahora, queridos amigos, mucho más interesante. Este es un segundo llamado que estamos teniendo de parte del Señor. Pero ahora es el Señor resucitado. Pepe Guatama Gurishendie, 3 años Pepe Guatama Gurishendie. A ver, en tu Guria Pesha, está vaya por Guri, está vaya Pesha, está vaya por una Pesha, está vaya ahí, ya esa venían de Guatares, ya lleva. Porque hay cosas que hay que seguir mejorando, pero con a Pepe Yapota. Nos volveremos a ver a Galilea, queridos amigos. En Galilea quiere decir que todos juntos vamos a volver a reiniciar el mismo camino. Anni Peñez Animate. Anni Peñez Animate. Nos volveremos a encontrar en Galilea, porque desde Galilea volveremos a hacer el camino de la salvación. Pero ahora, con un Jesús, ¿se acuerdan, Juan? Que aparece también a orillas del lago de Galilea, pero parado en la orilla nomás ya. Él ya no entra a caminar sobre el agua. Da indicaciones como ese director técnico desde afuera. Miren las redes ahí a la derecha y ahí encontrarán Japeisha. Ñande yara con angando y que mabe más guatañan en 10, sino que ñande con anga guatata a con anga ñande ñan tuponata, y lo que nos dice el resucitado. Es el Señor y tan Juan, este discípulo, ¿verdad? Al que Jesús tanto amaba, el que reclinó, auscultó el corazón del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor. ¿Habéis? Si yo que fuera, y por algo él allí mía lleva, y eso es lo que nos dice. El Señor nos vuelve a enviar. Y decía luego que algunos se postraron, aunque algunos dudaron. En este camino de nuestra vida hay muchos, queridos amigos, que da la hoy te la camiseta y iramos yepela la cristianoja. Tenás iramos yepela cristianoja, pero da la jecobebela y catuala ya porque sigue detrás de las tentaciones y detrás de otras cosas que no son compatibles con la vida cristiana. No son compatibles, queridos amigos. Pero Jesús se acerca de nuevo. Este elemento es importante. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces yo eso es lo que les transmito. Vayan, anuncien. Lo importante es que ustedes anuncien sobre el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre de la Trinidad. Da ella entonces en nombre del mundo, en el nombre de cualquier Urorei, sino que Pepe Yapota en el nombre del mismo Dios, que nos salva, que nos purifica, que nos da sus mandamientos y sus fuerzas necesarias, cada uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que ustedes entonces puedan evangelizar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que fiel al mandamiento del Señor, anuncie el Evangelio con valentía y esperanza en todos los pueblos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra patria, para que crezcan justicia, paz y fraternidad, y sus gobernantes busquen siempre el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados, especialmente los pobres, los enfermos y los que sufren soledad, para que encuentren consuelo y ayuda solidaria, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo, y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pudiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara obesiara reipe tangai para pewe ore poliaku mereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesiara reipe agai para pewi ore poliaku mereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesiara reipe agai para pewi. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre. Cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí.